Extorsiones. Michoacán tuvo un año complicado de nuevo en cuestión de seguridad. Entre lo que resultó más fuerte, diríamos, lo que impactó más a nuestra sociedad, no solo a la michoacana, está el asesinato de Bernardo Bravo Márquez. Recuerda usted, varias veces hablamos con él aquí, líder limonero. Él expuso la presión del crimen organizado sobre los productores agrícolas y los riesgos persistentes para los dirigentes del sector. Un poco luego se dijo, bueno, es que él se dirigió solo a un lugar. Siempre hay como una expresión de, bueno, pues es que se quedó solo. Bueno, pues espérenme, pues ustedes, la obligación, ¿cuál es? Cuidarlos, diría yo, ¿no? Luego lo que fue quizá, bueno, fue el segundo momento más fuerte del segundo semestre, que quede claro, fue el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso. Esto particularmente causó indignación en el país por la lucha que representaba contra el crimen organizado. Aquí también hablamos 2 o 3 veces con él. Aunque la razón del homicidio no está esclarecido, las autoridades apuntan al involucramiento del cártel Jalisco Nueva Generación. Finalmente, lo último, la reciente explosión de un coche bomba en Coahuayana, allá en Michoacán, volvió a poner sobre la mesa el tema del narcoterrorismo en nuestro país. Agreguemos el asesinato del sobrino de Hipólito Mora, un importante líder allá en la Huacán, en toda la zona caliente del estado. Estos casos llevaron al gobierno a instrumentar e implementar el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. En 35 días que han transcurrido desde su puesta en marcha, han sido detenidas 241 personas, lo que es un promedio de 6.8 aprehensiones diarias. Yo no sé si esto nos diga mucho o nos diga poco, sinceramente se lo digo. En este plan trabajan elementos de la Secretaría de Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, de Seguridad y elementos de la Fiscalía General de la República. Del 10 de noviembre al 14 de diciembre han sido asegurados 185 vehículos, 144 artefactos explosivos, 53 kilos de material explosivo, además de 763 kilos de metanfetamina. Todo esto va dándonos una dimensión. Bueno, la gente en Michoacán le hubiera gustado que el plan lo hicieran en Michoacán y que fueran a Michoacán a hacerlo, ¿no? Pero no fue así. El impacto económico de la violencia se disparó 39% entre 2015 y 2024, al escalar de 120,000 millones a 167,000 millones de pesos, de acuerdo con el índice de paz México 2025. Mira, ahí lo tiene. Fíjese lo que ha crecido la violencia y también lo que es el costo de la violencia. Y bueno, lo digo para tomar en cuenta que no es un asunto de la violencia que tenemos. A veces se marca más con algunos gobiernos de un partido u otro, pero en otras ocasiones pues, los gobiernos son rebasados y a lo mejor los gobiernos en algunos casos le deben precisamente a toda esa delincuencia organizada, aparte de que estén donde están. El análisis contabiliza los gastos en seguridad pública y privada, las pérdidas por homicidios, los costos del sistema penitenciario, los daños materiales y la productividad perdida por violencia. La crisis alcanzó su punto más crítico en 2021, cuando el costo llegó a 232,000 millones de pesos. Para que usted se dé una idea, cada michoacano absorbe, sin saberlo, un costo anual de 33,673 pesos derivado de la violencia que azota su estado. Bueno, veamos este año en perspectiva. Todavía faltan 15 días, pero veámoslo, 15 días, dije bien, y veamos cómo se puede ver, ¿no? Alberto Guerrero Baena, que ha estado desde hace tiempo con nosotros, con él está en Michoacán, gran claridad respecto a lo que pasa en el estado. Él es especialista en políticas de seguridad, justicia y movimientos sociales. Alberto, gracias por tu tiempo. Como siempre, te saludo. ¿Cómo has estado? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Javier. Un gusto enorme estar contigo y gran numeralia que hiciste, sobre todo tomando en cuenta que desafortunadamente esto únicamente es en el rubro económico, Sí, pero que si nos vamos a todos los hechos que sin duda han acaecido a lo largo de este último año, sin duda tendríamos que mencionar, como bien lo señalaste, alcaldes y líderes sociales asesinados, por el otro lado, el crecimiento de empresas criminales que se han vuelto hegemónicas, por ejemplo, el cártel Jalisco Nueva Generación. Por el otro lado, pues también hay un tema muy importante que es el terrorismo, sobre todo tomando en cuenta esto que sucedió en Coahuayana, pero también
el tema de las minas de fragmentación en diferentes puntos del estado de Michoacán. Por el otro lado, el tema de los drones de última generación que han venido trabajando también por medio de fibra óptica, que han sido comprados a Ucrania y Rusia, que creo que también es bien importante señalarlo. Y son una serie de problemas que no solamente te engloba la parte del terrorismo o la parte de las empresas criminales, sino también en todo caso lo que el propio Estado o los propios gobernantes han dejado de hacer, como el tema del reforzamiento de sus policías municipales y estatales. Por el otro lado, el tema de la simulación en muchos aspectos que se ha venido dando y que desafortunadamente se corona, como bien lo señalaste, con un plan Michoacán que sin duda a todo el michoacano le hubiera gustado que se hubiera elaborado no solamente en Michoacán, sino también con metas asequibles, con metas que se pudieran ver día con día, porque desafortunadamente este plan, si bien es un plan que se ha venido, vamos a decirlo, vistiendo de algunas cifras, vistiendo de algunas aprehensiones, pero para tomarlo desde un punto de vista real, necesitaríamos ver no solamente las aprehensiones, sino cuánta gente va a ser procesada, cuánta gente va a ser sentenciada, que sería la numeralia real de todo esto, y que sin duda muestra que estamos acostumbrados a un cortoplacismo que únicamente viste lo más banal, que es el tema de presentar cifras y presentar responsables, pero no hemos trabajado de fondo, por ejemplo, en el caso de las empresas criminales, el desmantelamiento de las mismas por medio de trabajo de inteligencia financiera, por medio de estas declaraciones de terrorismo que se pueden hacer para entrarle de lleno al tema el tema del lavado del dinero, el tema de las empresas fachada, todo aquello que ha venido dañando al michoacano. Y por el otro lado, el tema de la gobernanza criminal, donde ya sea por medio de algunos alcaldes que han sido reclutados o en todo caso han sido obligados a entregar plazas de los propios ayuntamientos al crimen organizado, pues sin duda se han visto estas anomalías. Prácticamente lo hemos venido señalando. Ahorita es lo que vemos, pero este es un tema que se ha venido arrastrando y tú y mucha gente del público lo sabe desde hace mucho tiempo. Sí. Ahorita estamos viendo el remake del año 2014-2015, del año 2006, las becas de López Obrador. O sea, es una mezcolanza muy rara que no estamos viendo un resultado que sea a mediano y a largo plazo, que sin duda puede darle la paz y la estabilidad a un Estado que no necesariamente ha tenido eso. Oye, a ver, Alberto, uno sabe que las condiciones bajo las cuales están algunos estados, gobierne uno u otro, luego al final es muy difícil poder instrumentar políticas públicas. Sin embargo, digamos, ayer en Michoacán ha gobernado la izquierda y ya lleva un buen rato, ¿no? Nomás ahí pasó el señor Vallejo un rato, pero fue Lázaro Cárdenas, fue Leonel Godoy, en fin, ¿no? Y ahora el señor Bedoya. Silvano Aureoles. Silvano Aureoles, ¿no? Que como sea, pues sigue prófugo, ¿no? De la justicia. Así es. Y además, digo, uno dice, no cambia, digamos, si fuera de oposición, estoy pensando en Guanajuato, que como se está enderezando un poco la nave Guanajuato, pero si fuera de oposición uno dice, bueno, pero aquí no hay comunicación, o qué pasa con el gobernador, y por qué cosas tan importantes como el crear un plan de esta naturaleza se hace en Palacio Nacional, lejos de la gente, y cuando van allá, pues sí, podrán platicar con 2, 3, pero pues esto no cambia en la esencia mucho que digamos, como pasó con el caso de Uruapan. A ver, cerremos la conversación sobre eso. ¿Por qué un año y este año parece que no pasa nada? Al contrario, yo no sé qué pueda pasar de aquí al último día del año y no quiero ser por ningún motivo agorero del desastre, ¿no? No, y mira, y sin duda creo que haces un balance bastante equilibrado en torno a estas circunstancias, porque creo que en la medida de todos estos hechos, sin duda la población michoacana, pues mucha de ellas se ha encontrado a la deriva, ¿no? Estamos hablando también, y estamos omitiendo muchos temas, por ejemplo, el caso del reclutamiento forzado, el desplazamiento forzado, el tema de los monopolios que ejercen las empresas criminales, y que son problemas que con este plan Michoacán no se están abordando de fondo. Entonces aquí lo más importante sería pues que
que aun cuando sí el plan se hizo en Palacio Nacional y se presentó ante un cerrado núcleo de personas que no necesariamente representan a la sociedad michoacana, que por el otro lado, pues al final ve muy lejano el tema. Por ejemplo, ahorita que veo al secretario de Seguridad Pública, pues había muchas quejas en torno al trabajo de sus agentes en Uruapan. Creo que es muy importante señalar que, pues al final, se necesita, por principio de cuentas, pues yo creo que en algunos momentos se ha necesitado intervenir el gobierno del estado. ¿Por qué? Porque al final el gobernador se ha mostrado, yo no sé si omiso, yo no sé si complaciente o en todo caso también muy ausente, y tomando en cuenta que es un gobernador que llegó, por decirlo de la manera más coloquial, de chiripa, sustituyendo a Raúl Morón en la candidatura en el 2021 y con una numeralia bastante cuestionable en torno al tema de los votos, y que no venía preparado para gobernar. Entonces, pues hicieron por ahí reclutamiento de uno y otro funcionario, inclusive muchos funcionarios del Michoacanazo forman parte de ese gabinete, y como dicen por ahí, no es lo mismo ser borracho que ser cantinero, Claro. y aquí se está demostrando que el propio gobernador no estaba preparado para llevar las riendas de un estado que de por sí, como lo hemos platicado tú y yo en diversas ocasiones, representa una serie de microcosmos muy fuertes que cada uno tiene su propia idiosincrasia. Sí. Bueno, Alberto, mal año, ¿no? Muy mal año para la sociedad, muy mal año para el Estado y sobre todo muy mal año para quienes de alguna manera han tenido que salir del mismo, tomando en cuenta esta parte de la gobernanza criminal. Y pues desafortunadamente creo que se necesita poner mucho orden. Espero que el año que entra también se empiecen a tomar medidas que sean realmente asequibles y con metas sumamente objetivas. Te mando un gran saludo, Alberto Guerrero. Muchas gracias. Buena semana. Gracias que estuviste con Un gusto nosotros. enorme, Javier. Muy buenas noches. Gracias.